El plato fuerte. El dominio de esta mañanera, la gran parte, transcurrió en torno al modelo de pensiones de bienestar que quiere dejar como legado el presidente López Obrador y que habrá de votarse en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, el próximo lunes. Vámonos por partes. Señala López Obrador que hay una campaña de desprestigio y que incluso hay actores involucrados que tienen un conflicto de interés. Se refiere a la campaña en Azteca, que han desatado diciendo que supuestamente López Obrador se quiere robar el dinero de los pensionados. De entrada, señala López Obrador que Afore Azteca debería haber devuelto ya unos 1.800 millones de pesos al IMSS y que no lo ha hecho. Y por eso han desatado una campaña de desinformación, parte de lo que dice el presidente. Ya saben por qué también tanto escándalo. Todo el programa de noticias de este señor San Martín, que está en Azteca, a la Torre, todo tiene que ver con eso. Porque Sergio Sarmiento, porque al mismo tiempo, pues ellos están tomando partido. Pertenecen a una corporación vinculada a Azteca. De ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces, utilizan la televisora y los noticieros, y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. Pero sí creo yo que es legal, es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. ¿Qué es lo que los lleva a mentir? A decir que nos vamos a robar las Afores. Pues esto, ellos tienen 1.847 millones. ¿Así es? Tienen que pagar 1.800. Lo que tienen que transferir al Seguro Social. ¿Mande? ¿Ya están obligados? Están obligados por ley desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma, y solo han regresado 19 millones. Y en el caso de otras Afores, Banorte tiene 9.000 millones de pesos que tampoco ha regresado. O sea, son varias, no solo Azteca, pero Azteca ha lanzado una campaña mediática junto con sus conductores. Hay que destacar que, hay mucha desinformación en torno a esto. ¿De quién es el dinero de las cuentas inactivas? Estos más o menos 40.000 millones de pesos. El dinero es de los trabajadores para cuando lo quieran reclamar. Aún las cuentas estén inactivas, el trabajador tiene derecho de ir al IMSS y decir, en el momento que quiera, necesito mi dinero. Aún así, su cuenta haya estado inactiva 10, 15, 20 años. Eso está ya blindado en la ley. El tema es quién va a administrar ese dinero, esos 40.000 millones de pesos. De acuerdo a la ley, lo debe administrar el IMSS, no las Afores, que están poniendo a sudar ese dinero. Le está generando rendimiento a la banca, a las propias Afores, y por eso no lo quieren soltar. Y ese es el asunto. ¿Para qué quiere tener el fondo el gobierno federal? Para que los pensionados tengan acceso a una mayor pensión. No está en riesgo el dinero de nadie que tenga en alguna Afore, esto está muy claro, pero sí hay mucha desinformación, personas que llegan y dicen, oye, es cierto que me van a quitar lo de mi Afore, pues es una mentira, pero aquí parte de lo que destaca López Obrador, en especial la campaña de Azteca.
¿por qué van a tomar lo que no es suyo? ¿Por qué van a disponer de 40,000 millones de pesos de ahorros de los trabajadores en cuentas de Afores inactivas? ¿Eso quiere la 4T con la reforma a las pensiones? ¿Y acá qué dice mi amigo Javier? Otro golpe autoritario. No es para tanto, Javier. El gobierno federal busca robar 40,000 millones de pesos de las cuentas de ahorro para el retiro y luego disponer de ellos de acuerdo a sus intereses y sin transparencia alguna. Regresarle al pueblo lo robado. Pues hoy le están robando al pueblo lo ganado. Es genial, ¿no? Y acá, Sarmiento, la mayoría oficialista impulsa la creación de un nuevo fondo de pensiones para el bienestar, apropiándose de los fondos no reclamados de los trabajadores. Pero vámonos paso a pasito. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? De un sistema absolutamente desigual, favorable a los intereses económicos de unos cuantos. La reforma de Ernesto Zedillo versó en que si uno tenía un salario de 10,000 pesos como trabajador, se jubilaba con 3,000 pesos. Ya después hubo otra reforma con Felipe Calderón, donde incluso aumentaron las semanas de trabajo, o sea, todavía apretaron más a la clase trabajadora y le daban muy poquito. Ya en ese sexenio de López Obrador hubo una reforma para que se entregara una mayor cantidad, un mayor porcentaje conforme a lo trabajado. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quiere llegar López Obrador? Que si tú tienes un salario de 10,000, te jubiles con 10,000 pesos. ¿De dónde va a fondearse? Lo vamos a explicar, pero primero lo que señala la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos. De entrada se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. Se incrementaron las semanas de cotización y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. Y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE. Primero se introdujo el requisito de edad, se establecieron 65 años. Aquí está el ejemplo, una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Es increíble la campaña de mentiras y de desprestigio que han alentado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación diciendo que López Obrador te quiere robar el dinero. Pues no. Incluso se está planteando la creación de un fondo de pensiones del bienestar para que precisamente a uno le puedan compensar y no tenga que pensionarse con 3,000 pesos mensuales, que es básicamente nada. Hay que destacar que el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, explicó cómo se va a alimentar este fondo. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Entre otras, lo decomisado que tiene administrado el INDEP, este Instituto para Devolverle el Pueblo a lo Robado. También se utilizaría
el rendimiento que generen las cuentas inactivas, que cuando cualquiera de nosotros la quiera reclamar, la puede reclamar y le van a dar su dinero. No hay problema. Pero también hay otras fuentes de financiamiento que son muy importantes tenerlas en cuenta, pero no quiere decir que se vayan a robar el dinero de nadie. La forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, Desarrollo Agropecuario. También los recursos del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. El director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer la lista de las AFORES que tienen este guardadito, que deberían haber regresado ya al IMSS para que lo administre. Y reiteró que si uno tiene una cuenta inactiva y quiere reclamar su dinero, lo puede hacer ante el IMSS y el IMSS le va a devolver su dinero. Pero mientras no se reclame esa cantidad impresionante de recursos, 40,000 millones, ¿quién administra el dinero? Pues tendría que administrarlo el IMSS, no las AFORES. Ahí está la lista de algunas AFORES, Banorte, Azteca y otras más, que deberían haber ya regresado cantidades millonarias y no lo han hecho. Esto lo da a conocer Zoé Robledo. Esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué. Esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles. La reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debió haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las AFORES. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la AFORE al IMSS y del IMSS al trabajador. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos que ya pasaron de la AFORE al IMSS. El otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que en el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, esas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Y las AFORES también sangraban a los pensionados con altísimas comisiones. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Convocó a especialistas, al propio hoy secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y les dijo, ¿qué hacemos? Y sacaron una media
qué es lo que se cobra en otros países, Estados Unidos, Brasil, Colombia. A partir de esa media se buscó la reducción de estas cuotas, de estas comisiones muy altas que cobraban las Afores, que en el régimen neoliberal pues vivían en el mundo de caramelo, cobraban lo que querían, y esto ha ayudado también a los pensionados, nos ayuda a todos. ¿Cuánto se ha ahorrado? Nada más porque se redujo las comisiones antes de la reforma del 22, que se portaron muy bien los empresarios, porque ellos tomaron la decisión de aumentar sus cuotas de participación para las Afores. Estaba todavía Arturo Herrera de secretario de Hacienda y yo pedí que se revisara lo de las comisiones. Ya había un acuerdo de reducir las comisiones y no se cumplía el contubernio que existía entre el gobierno y los particulares. Entonces le pido a Rogelio que me ayude a hacer el texto para la nueva ley. Entonces le pido a Rogelio que me ayude a hacer el texto para la nueva ley y él lo redacta y se decide este promedio, sacar un promedio de lo que cobran por las Afores, por la administración de Afores en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Porque todo lo demás, incluido México, estaba por las nubes. El presidente y su gabinete lo han tenido que explicar con peras y manzanas, porque la embestida de desinformación está muy fuerte en torno al tema de las pensiones. Vamos a poner el ejemplo, así para ser también muy claritos. A ver, si un trabajador ganaba 10,000 pesos como último salario mensual, de acuerdo a la legislación que se hizo con Ernesto Zedillo y después que le añadió Felipe Calderón, se jubilaba más o menos con unos 2,700 pesos mensuales, o sea, un 30% o menos. Ya con la reforma durante este sexenio de López Obrador de 2020 se aumentó, se tuvo una ganancia importante. Ya con 10,000 pesos mensuales de último salario, uno se jubilaba o se jubila con 6,000 pesos. Ya la propuesta que está haciendo en este año, su último de ejercicio de la administración López Obrador, es que si uno tiene un salario de 10,000 mensuales, se jubile con 10,000 mensuales. Claro que algunos están muy molestos, ponen el grito en el cielo, hay mucha desinformación, aseguran que pues se va a tomar dinero indebido, y eso es una franca mentira, ya lo hemos explicado, pero hay que explicarlo una y otra vez, porque una y otra vez están como taladros en el pleno golpeteo y no van a parar, pero tampoco el presidente va a dejar de explicar lo que realmente sucede. Insiste que no se va a expropiar el dinero de los trabajadores que está en las Afores. Con todo respeto, son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca. Y Joaquín, o nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. Los
que roban son otros. No están aquí. No somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos. No somos iguales. Pues hay gobiernos que dan, otros que quitan. Incluso ha habido persecuciones en los sexenios liberales, más bien neoliberales, en contra de la clase trabajadora. Desaparecieron Mexicana, echaron a la calle a miles de trabajadores. Desaparecieron Luz y Fuerza del Centro. También echaron a la calle a miles de electricistas. O sea, nunca ha habido una vocación de ayudar a la gente, sino de ayudar a la oligarquía dentro del régimen neoliberal. Y ahora lo que plantea esta administración es darle una mejor calidad de vida, sobre todo a quienes ya se la arribaron por México durante muchos años. Así el planteamiento que hace Luis Alcalde, secretario de Gobernación. Y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos, 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007.